angiotensina y la imagen que ustedes previamente habían visto también del estudio Walhart. Por su parte, valsartán es un inhibidor de los receptores AT1 de angiotensinados. Y los efectos, pues ya todos nosotros los conocemos. Disminuye evidentemente todos estos efectos anómalos, incluyendo estos que vemos aquí a nivel de la placa de ateroma. ¿Sí? Y también valsartán a su vez tiene un apoyo en cuanto a estudios que han demostrado su efectividad en cuanto al control de la hipertensión arterial y a la reducción del daño en órgano blanco, los estudios que ya hemos venido revisando de manera continua, ¿verdad? Y que no pretendo volver a repetir. Nuevamente más estudios que respaldan incluso la disminución de la hipertrofia ventricular izquierda, incluso en este estudio que es el estudio Valma, una disminución de proteína C reactiva, hoy por hoy un marcador de riesgo cardiovascular. Entonces, la unión del calcio antagonista más una a 2, lo que nos trae como consecuencia es una sinergia de contrarregulación. Esta sinergia de contrarregulación significa que el efecto calcio antagonista es básicamente arteriodilatación que trae como consecuencia un poco de edema periférico, pero es efectivo en pacientes con hipertensión, pero con renina baja. Y los árados, por su parte, producen cierto grado de venodilatación por su efecto vasodilatador periférico, con lo cual se compensa el edema periférico y tienen un efecto especialmente bueno en pacientes con renina elevada. Por otra parte, los ARA2 bloquean evidentemente el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel de los receptores AT1 y tienen efectos benéficos también sobre insuficiencia cardíaca y sobre insuficiencia renal. Los calcio antagonistas, por su parte, activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona y no tienen efectos benéficos ni sobre insuficiencia cardíaca ni tampoco sobre insuficiencia renal. Entonces, más allá del control antihipertensivo del que tanto hemos estado hablando, de llevar al paciente a cifras meta, amlodipino reduce ciertamente la presión arterial, disminuye el estrés oxidativo, disminuye también los cuadros de angina, dado que tiene cierto efecto vasodilatador coronario, y disminuye la progresión de la placa de ateroma. Por su parte, valsartán disminuye también efectivamente la presión arterial, disminuye la inflamación endotelial al reducir las cifras de proteína C reactiva, como lo demostró el estudio Valmar, aumenta la liberación endotelial de óxido nítrico y disminuye la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, esta combinación resulta en un mejor control de la presión arterial y en la estabilidad de la placa de ateroma, con lo cual entonces conseguimos reducir con mucho el riesgo cardiovascular de nuestros enfermos. Esta gráfica demuestra la eficacia de amlodipino más valsartán en pacientes con monoterapia. Aquí podemos ver beta-bloqueadores, calcioantagonistas, ARA2 y ECAS y diurético por sí solos en comparación con la combinación de ambos medicamentos, y vemos que es mucho más efectivo. Cuando se comparó amlodipino valsartán con lisinopril más hidroclorotiazida, que es otra combinación muy común, vemos, y sobre todo en hipertensión, aquí habría que remarcar que es en hipertensión grado 2 y 3, se ve una reducción patente de las cifras de presión arterial con el uso de la combinación de valsartán más amlodipino. La eficacia de valsartán-amlodipino, cuando se consideró la diferencia entre presión arterial sistólica y diastólica, considerando además que la presión inicial promedio era de 171 sobre 113 milímetros de mercurio basal, logramos unas reducciones hasta de 35, casi 36 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de prácticamente 29 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Cuando se comparó también el efecto antihipertensivo de ramipril-felodipino, que si lo vemos tiene cierto parecido con la combinación de amlodipino-valsartán, solo que aquí es un inhibidor de ECA, de enzima convertidora de angiotensina, y aquí se trata de otro calcio antagonista. De todas formas, el estudio se propuso llevar a cifras idóneas a los pacientes con una presión por abajo de 140 de sistólica y por debajo de 90 en presión diastólica.
y se pueden ustedes dar cuenta cómo la combinación de amlodipino-valsartán fue más efectiva que la de ramipril pelodipino. Esta eficacia también se comparó con la monoterapia de amlodipino a una dosis mayor, 10 miligramos, que evidentemente también conlleva mayores efectos secundarios. Con todo, la combinación fue mucho más efectiva, reducciones de hasta 30 milímetros de mercurio, y comparado con la monoterapia también con presión arterial sistólica igual o mayor a 180 milímetros de mercurio, reducciones de hasta 40 milímetros de mercurio. El mecanismo a través del cual esta terapia dual evita el edema que normalmente notamos en los pacientes que toman amlodipino es que mientras que el amlodipino produce dilatación arteriolar, las venas se encuentran constriñidas y esto hace que el líquido por presión hidrostática salga hacia el espacio intersticial. Cuando agregamos la terapia con valsartán, conseguimos venodilatación y entonces no hay ese aumento de la presión hidrostática a nivel del lecho capilar y existe menos edema que cuando lo comparamos con la monoterapia de amlodipino, que podemos ver en este estudio, en donde se vio una reducción patente del grado de edema con el uso de la combinación en comparación con la monoterapia. En conclusión, la combinación de amlodipino y valsartán es una combinación que reduce las cifras de presión arterial a través de un mecanismo dual y los estudios clínicos disponibles han demostrado reducciones significativas en las cifras de presión arterial al compararse con monoterapia o bien con otras terapias combinadas, como ya lo vimos. De acuerdo a los resultados de estos estudios, 9 de cada 10 pacientes con hipertensión arterial grado 2 o 3 llegan a cifras de presión arterial por debajo de 140/90, es decir, nos estamos acercando mucho a esas cifras ideales con esta combinación. Tiene una adecuada tolerancia con disminución en la formación de edema periférico cuando se comparó con amlodipino como monoterapia. Por último, esta frase de Copérnico: saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, eso es conocimiento verdadero. Muchas gracias. Buenas tardes.